Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de cerca. En esta ocasión vamos a tener una interesante conversación con Manuel Estrada. Manuel Estrada, bienvenido. Bien hallado, muchísimas gracias por Manuel esta Estrada, oportunidad. para nosotros es un placer, de verdad. Igualmente. Que está impartiendo además un ciclo de conferencias, Escuela del Descubrimiento. Suena muy intrigante, ¿no? Escuela del Descubrimiento, cuéntanos, ¿qué es eso? Quizás incluso un poco aparentemente ostentoso desde el punto de vista léxico y de lo que puede implicar el hecho del conocimiento, porque también se pueden formular muchas preguntas en torno a ese tipo de planteamiento. ¿Descubrimiento de qué? Universonal es un tipo de proyecto que varias personas soñamos hace algunos años para intentar compartir de una manera absolutamente objetiva, neutral e incluso límpida una información relativa al conocimiento del ser humano, al conocimiento de uno mismo. Universal significa tu universo personal, aquello que somos más allá de lo que es aparente, más allá de lo que ves frente al espejo. Es evidente de que para poder experimentar esta realidad de un modo resolutivo y satisfactorio, es preciso tener un conocimiento de tu maquinaria, de tu naturaleza, de tu esencia, de tu personalidad. Eso significa universal. La escuela de descubrimiento es sobre todo aquello que es trascendente. Decirte que, según la teología, el ser humano no alcanza cierta madurez mental y espiritual hasta que no se formulan tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué hago aquí? Y eso es, a grosso modo, universal. Y algo más, que ya iremos poco a poco destripando con tu ayuda, evidentemente. Cuando uno ve los títulos tanto de las conferencias que estás impartiendo en el Laurín como del trabajo que haces, se trabaja mucho el sufrimiento. El sufrimiento realmente es una cosa que es inherente al ser humano y yo creo que muchas veces lo sufrimos, valga la repetición, incluso sin ser conscientes. Pero se puede trabajar interiormente y luchar contra el sufrimiento Se puede humano. y se debe y es necesario establecer un lenguaje cognitivo y sobre todo comprensivo respecto de tu propio sufrimiento. Si bien el dolor, desde el punto de vista fisiológico, es un mecanismo de defensa natural para advertirte de algunos peligros desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista material, pero el sufrimiento tiene una connotación incluso terapéutica y moralista, porque el sufrimiento fragiliza al ser humano, resquebraja el cristal de tu mente, de tu propia soberbia aparente, y hace que a partir del mismo, cuando te fragilizas y te rompes, tu humanidad traspase esos niveles y llegues a hacerte grandes preguntas existenciales. El sufrimiento tiene un propósito y es siempre permitirte alcanzar cosas tan preciosistas como la nobleza, la humildad, la sencillez, la necesidad del contagio ajeno y del abrazo del otro. Lo realmente caótico del sufrimiento es cuando éste se puede convertir en una especie de actitud adorativa y de sumisión inconsciente por parte del individuo que Del que entiende, sufre. claro, que entiende de que este es inevitable y es temporal. Es un compañero de viaje hasta que comprendes realmente por qué te acompaña y para qué. El que llega a saber que sufre es porque conoce el mal, claro, pero si uno conoce el mal, también tiene que ser consciente de que existe el bien, ¿no? Eso es como se suele decir el yin y el yang, ¿no? El bien y el mal, lo bueno. No estoy seguro realmente de que exista el mal tal como está definido por las religiones, por la moral cristiana, judeocristiana, o por nuestra propia sociedad totalmente acribillada por una gran cantidad de prejuicios histórico-culturales muy pesados y oxidados. Creo que la realidad está compuesta por dos componentes básicos y aparentemente duales, como es uno y su contrario. Es decir, llegas a apreciar el agua porque tienes sed, llegas a apreciar el hambre porque tienes evidentemente una serie de carencias, y el pan porque esa hambre te hace gozar del mismo, aprecias la luz porque has sufrido la oscuridad, y no sé si eso es el mal y lo contrario es el bien. Son experiencias absolutamente compatibles, pero imprescindibles para que alcances un conocimiento experiencial de la realidad en su totalidad. Y sin ello no podrías alcanzar ni un mínimo generoso de humanidad. No puedes confiar en nadie que no haya sufrido, porque no puede ejercer empatía, no puede ejercer ni compasión ni comprensión. No puedes confiar en quien no ha sido acribillado por la realidad, asesinado, violado, robado y engañado, y después ha resucitado en sí mismo para poder comprender a los demás. El sufrimiento llega a un momento en que te humaniza,
cuando llegas a dialogar con él mismo y te hace sobre todo romper las estructuras egocéntricas del yoísmo excesivo y del egocentrismo. Yo estoy hablando todo el rato de procesos personales, porque creo que también es lo que abordas generalmente en conferencias y charlas, pero también es muy importante las relaciones interpersonales, ¿no? Es verdad aquello que dicen de que el hombre es un lobo para el hombre puede ser Sí, tan... Germán Gess afirmaba esta máxima de que el hombre es un lobo para el hombre, quizás tenga parte de razón, pero es porque el hombre históricamente no ha tenido la oportunidad de acercarse a la luz. Louise Hay, otra autora francesa, decía que el hombre no teme a la oscuridad sino a su propia luz. Es que no se acostumbra a hablar de esa luz porque es algo demasiado romántico, excesivamente sensible y que tiene un prestigio relativo en una sociedad tan absolutamente científico-lógica y hedonista y materialista en sus concepciones. Pero la naturaleza del hombre en sí misma es bondadosa. Solo hace falta una oportunidad para que el hombre crea en sí mismo y en los demás. Pero no se nos enseña, no se nos permite creer. De hecho, el amor es una flor ajena a la inmensa mayoría de los jardines emocionales del ser humano, porque este o es doméstico, o es parenteral, o es sexual, pero no puede ser universal, y es un error tremendo. El amor es el principio vital de la realidad, y sin este, la vida no es posible. La vida en un sentido absolutamente emocional, moral e integral. Lo demás es solamente sobrevivencia. Todo ese tipo de experiencias que vivimos los seres de manera interpersonal, en este caso, ¿se pueden repercutir este tipo de sentimientos o de estadios del ser en nuestro físico? Por ejemplo, un ejemplo, una persona pasa por un estado de sufrimiento personal muy grande y de pronto pues sufre una enfermedad, ¿no? Quiero decir, lo que vivimos interiormente se puede transmitir a nuestro cuerpo. A nuestro organismo. Correcto. Inevitablemente sí, pero yo tengo una serie de dudas en torno a la aparente inevitabilidad de la enfermedad. O bien la enfermedad tiene un carácter absolutamente congénito y por lo tanto predeterminado por una serie de conceptos muy interesantes que tienen que ver con una de mis conferencias, que es el Tikkun, el destino o el libro de la vida, en la cual se muestra la posibilidad de que todo esté escrito desde un principio, incluso antes de nuestro propio nacimiento físico, en otras realidades dentro de este universo. O bien la enfermedad juega un papel terapéutico, como he dicho anteriormente, y tiene una especie de intencionalidad maestral o de maestría en el fondo. Pero sí, ciertamente, desde el punto de vista de los neuropéptidos, eso lo hablamos en la primera conferencia, estos que son los arquitectos neuronales de nuestra propia mente, sí son capaces inconscientemente, de una forma servil, de generar todo aquello que tememos o que amamos. Los sueños se traducen en estados de bienestar y los miedos en estados de malestar. No hay más. No se puede optar por otras realidades, o el amor o lo contrario, o el bienestar o lo contrario. Y si es verdad de que eso lo generamos nosotros, hay un destino y yo estoy completamente convencido de que este es real. Pero como lo vivimos, como lo gestionamos, depende de nuestra capacidad arquitectónica mentalmente hablando, nuestra capacidad de creer y de crear. Es difícil porque hay una frase que a mí me seduce muchísimo que dice: yo tuve educación hasta que me llevaron al colegio. Es decir, cuando somos niños tenemos un contacto real, intensísimo, con nuestra esencia más creativa, pero al ser adoctrinados escolarmente, eso cambia y vamos madurando de una manera gris, alcanzando la grisedumbre, evitando la inocencia. Y es a partir de ese momento que perdemos el contacto con lo mágico, lo trascendente, y empezamos a ser uno más dentro de un sistema totalmente estandarizado, donde sus miembros son una proyección mecánica de un principio único. Me ha llamado especialmente la atención una cosa que has comentado, de incluso que antes de nacer ya viene todo como predeterminado, ¿no? Esto es una, Eso es muy difícil de entender, una afirmación ¿no? compleja y yo soy consciente de la naturaleza un tanto exótica de ese tipo de observaciones por mi parte, y seguramente a cientifista en principio, y sobre todo que choca con lo tradicional. Pero después de muchos años de investigar y de incluso empíricamente comprobar ciertas realidades, sé que todos venimos de un momento previo, un momento anterior, que aquí no estamos por primera vez.
eso es incierto. Algunos habrán estado más veces, otros solamente una, pero nadie está aquí por primera vez. Y que probablemente el universo al que nos asomamos de noche cuando contemplamos las estrellas sea nuestra patria, como decía Tagore, un poeta que sé conoces, que afirmaba: pobre el ser humano que tiene patria porque su lugar es muy pequeño en el universo. Probablemente el universo sea nuestra patria y vengamos de las estrellas. Lo que sí sé, y sería un tema muy complejo y muy interesante de hablar en otro momento, es que aquí no existen seres terrestres. Los seres humanos no pertenecen a este mundo, en absoluto. Desde que somos pequeños padecemos, unos más y otros menos, un sentimiento de añoranza, melancolía y nostalgia por otras tierras, inexplicable pero mágico y asombroso. Y durante muchísimos años, muchos seres humanos sensibles, o PAS, altamente sensibles también, son conscientes de que vienen de otros lugares y llevan años o todas sus vidas buscando su auténtico origen y comprendiendo el por qué se encuentran aquí, en esta tierra hostil, inhóspita y extraña. En este valle de lágrimas, ¿no? Posiblemente. ¿Crees en Dios? No, sé que existe. Es distinto. Las creencias son subjetivas. La seguridad es un hecho. Qué interesante. Desde luego. Hablas mucho del universo, incluso en algunas de las charlas hablas de la formación del universo. ¿Afecta eso a nuestro cuerpo y a nuestra mente? ¿Te refieres de alguna forma a la astrología? Bueno, me refiero más vamos, yo entiendo que tú mismamente te refieres al universo, a nuestro entorno, ¿no? Sí. Si puedes volver a plantearme la pregunta, porque... Sí, la formación del universo, es decir, cómo se forman nuestros entornos, nuestros círculos, ¿todo eso afecta directamente a nuestro cuerpo y a nuestra mente? El gregarismo es un concepto muy interesante desde el punto de vista psicológico, que significa el hecho de que el ser humano depende directamente de los demás, no solamente desde el punto de vista civilizatorio, sino también desde el punto de vista de todo el entorno, tanto universal como intrapersonal, que nos compromete con la vida en todas sus dimensiones. El aislamiento conduce al empobrecimiento, el yoísmo a la soledad y a la pobreza, y el hecho de entender que no dependemos a los demás es un error de forma tremendamente erróneo y además absolutamente oscuro en muchos aspectos, porque para poder crecer, para poder desarrollarte, necesitas no solamente integrarte con el entorno, sino repartirte y darte. El sentido de la flor, desde el punto de vista universal, es abrirse y extender todas sus esporas, todas sus moléculas al valle de la realidad. Y eso es absolutamente precioso y cierto. Tenemos que trascender esos conceptos antiguos sobre el particularismo y empezar a observar la posibilidad de una universalización de la realidad y comprender de que el hombre ha llegado a un punto en que tiene que trascender su propia realidad y alcanzar niveles más elevados y mucho más aéreos y celestes incluso, que no tan terrenales y egoístas. Claro que dependemos, claro que es absolutamente indispensable. Somos cántaros vacíos. No existe ninguna posibilidad de llenarte si no admites a los demás, a lo demás, a lo externo. O sea, como una isla es imposible vivir, claro, y todo nos afecta, es lo que quiere decir, ¿no? Inténtalo. La verdad es que no me llama la atención vivir como una isla. No lo veo algo llamativo, además que creo que sería imposible. No sé si por tu experiencia has podido ver algo similar, pero yo creo que es una cosa inviable, ¿no? Hay personas que son islas y existen, pero todas las personas que son islas es debido a una serie de cicatrices emocionales que no se han curado y de traumas que no se han llegado a naturalizar ni a comprender. Y se han instalado en el miedo y lo han convertido a en una especie de muralla que los protege aparentemente del miedo a través de sus miedos, que son un fiscal absolutamente prejuicioso que los seduce hacia la soledad y los orienta a un modo de vivir totalmente ajeno al mundo y a la generosidad y al amor. Entonces todo esto está condenado finalmente a la putrefacción interior, a la soledad más aberrante y a uno de los mayores castigos
que es la pobreza interior. Repito, somos cántaros y para poder llenarnos de contenido hemos de contar con admitir la lluvia externa y no taponarnos. La mente es como un paracaídas, solo resulta útil si está abierto, pero a la vez la mente tiene dos dimensiones. Hay mentes que son mentes piedra y otras mentes que son mentes porosas, como la piedra pómez. La piedra compacta nunca es bendecida por el rocío de la realidad y la mente porosa, para bien o para mal, se llena de contenido. Y es cierto, es posible de que muchas veces haya un contenido un tanto ingrato o hiriente, pero lo es al fin y al cabo. Si la vida fuera una especie de viaje que te permite atravesar diferentes valles con todo tipo de paisajes y de maleza, abrupta, espinosa o hermosa, pero algunas personas deciden ir desnudas y se llenan de polen, se llenan de todo tipo de cicatrices y arañazos. Al final del viaje pueden contar muchas historias y otros que por miedo al mismo se encapsulan en trajes de prejuicios y de miedo. Sí, llegan intactos al otro lado del valle, pero sin poder contar nada. Es una experiencia también muy interesante. Hemos estado hablando antes, off the record, antes de empezar a hablar nosotros para esta entrevista, el tema de la muerte. Y es un tema que decíamos antes de empezar esta entrevista, que es un tema tabú, que vivimos en una sociedad que le suele dar la espalda a la muerte a pesar de que es un proceso de vida, como bien decías tú, ¿no? Es una cosa que es cierta, ¿no? No es una suposición ni es nada que, bueno, no sabemos si va a pasar, no, es que esto va a pasar, ¿no? ¿Cómo se aborda o cómo se puede ver la muerte desde el punto de vista universal? Hay dos tipos de muertes y dos tipos de renacimiento, dos tipos de resurrección. La primera muerte es aquella que conlleva el hecho de haberte alejado experiencialmente del amor desde el punto de vista universal y que te convierte en una especie de zombie mecanicista cuyas actitudes y hábitos de vida son totalmente, como he dicho anteriormente, estandarizados, y eso es tremendamente lamentable y has de esperar, después lo abordaremos, a la muerte física definitivamente para poder alcanzar otros estadios y otras posibilidades. Después está la muerte interior desde el punto de vista de la transmutación del ser, cuando en base a la experiencia espiritual comprende una serie de realidades que le permiten trascender y genera un renacimiento en sí mismo, una auténtica transmutación alquímica de su personalidad, donde se rompen las estructuras sólidas y se universaliza, se hace una criatura absolutamente expandida. Hay 7 fases que hemos de atravesar para alcanzar ese estadio de universalización, todos. Pero el camino que te permite recorrer experimentalmente estas 7 fases es particular, no obedece a normas estructuradas, es algo muy personal. La primera fase es la edad de la supervivencia, donde lo que prevalece es el miedo a perder la vida. La segunda fase es la conquista para alcanzar más posesiones y propiedades. La tercera fase es el existencialismo, el gusto por los placeres, el hábito por el consumo. La cuarta fase, derivada de la decepción de las 3 anteriores, es el descubrimiento del pensamiento propio, la filosofía. En base a esas 3 preguntas, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? Esa es la cuarta fase. La quinta es la sabiduría, del latín sapere, saborear la vida. La transformación interior. La sexta fase es el hombre fuente y la última el hombre universal. El hombre fuente es muy interesante. Es una fase. Sí, hay 2 tipos de personalidades en el mundo, independientemente de cómo la psicología convencional pueda intentar subdividirlas en el enagrama o en otro tipo de conceptos filosóficos. Solamente hay 2 tipos de personalidades: el hombre fuente o el hombre estanque. El hombre estanque, muy popular en nuestra época, es un hombre amurallado que provee para sí mismo y su familia y celosamente guarda todo lo que contiene para no perderlo. Y el hombre fuente es el que ha roto sus estructuras y se derrama. Eso lo saben las abuelas, porque son seres fuente, o las madres son seres fuente, o personas incluso como tú, que eres una mujer fuente.
Pero no todo el mundo llega a esa posibilidad de haber roto sus murallas y desprenderse como un manantial. Eso llega en el sexto paso de la conquista de la mente humana. La mente, que no es el cerebro, la mente, que tampoco es la inteligencia, la mente que tal vez contenga tu conciencia y algo tan misterioso y desconocido como el alma humana, posiblemente. Y generalmente se confunden, me imagino, ¿no? La mente con el cerebro, la mente con el alma, ¿no? Sí, ni siquiera hoy en día la neurología ni la neurobiología está en condiciones de afirmar realmente cómo está estructurado el cerebro en su complejidad. La mente sigue siendo una criatura absolutamente desconocida. Se sabe que existe porque existe el pensamiento propio y la conciencia del ser. Todos los seres humanos tienen mente y tienen cerebro, todos los animales tienen cerebro pero no tienen mente. La mente te permite la identificación de tu propia esencia y el reconocimiento de tu identidad. Te miras y te reconoces. Los animales no se reconocen a sí mismos. Tienen cerebro pero no mente. ¿Qué es la mente? ¿El habitáculo de qué? De la conciencia, de tu alma, de un ser de las estrellas, de un viajero cósmico que está aquí para vivir una aventura humana durante un tiempo, posiblemente. Sea un receptáculo inmaterial que alberga tu estructura espiritual, formada esta por el alma, la memoria, la inteligencia, que no tiene nada que ver con el cerebro, ni mucho menos. El cerebro posibilita el intelecto. La inteligencia es algo más complejo y profundo. E interesantísimo. Sí, los antiguos latinos, los antiguos romanos, utilizaban una suerte de topógrafos para poder averiguar el camino más adecuado para hacer una calzada. Y estos topógrafos se llaman inteligere, los que saben el camino. Entonces, si nos ponemos a pensar en la profundidad de este significado, la palabra inteligencia implicaría el hecho de la posibilidad de hallar nuestro ser, no nuestra personalidad, que es externa. Los griegos, en sus representaciones teatrales, usaban unas máscaras para poder evitar después en la calle ser conocidos, porque las obras teatrales en Grecia tenían un sentido sátiro y crítico muy importante, y entonces temían ser reconocidos. Estas máscaras que los camuflaban se llamaban personitas, personalidad. Entonces estoy convencido de que la personalidad es un traje que muchas veces adoptamos para poder integrarnos en la realidad, en el mundo. Pero no tiene que ver nada con nuestra identidad, con lo que sentimos y lo que somos en el fondo. Más el miedo te impide romper la máscara de la personalidad y ser auténtico. De hecho, la verdadera riqueza no tiene nada que ver con las ganancias, sino con tres conceptos filosóficos muy interesantes: la autenticidad, la plenitud y la coherencia. Las tres perlas de la mente humana: ser auténticos, ser plenos y ser coherentes. Pero eso es una batalla por conquistar en todos, dificilísima. Es Pero una aspiración, ¿no? de ahí viene la auténtica riqueza, no del hecho de que tengas ciertas ganancias bursátiles o ciertas posesiones materiales. Como decía Machado, ¿no? Hablando de literatura, es claro, de necios confundir valor con precio, ¿no? Recuerda ese dicho que dice que había un hombre tan pobre que solo tenía dinero. ¿Cierto? Y también estoy convencido de que la libertad, como bien de existir, tiene que ver con otros tres principios filosóficos dificilísimos de conquistar: el autoconocimiento, el autogobierno y el autodesarrollo. Pero para alcanzar estos tres grandes aliados de tu libertad interior, tienes que dejar atrás algo tan necesario aparentemente como las creencias, las religiones, los maestros, los caminos preestablecidos, donde la verdad cristalizada se te ofrece de una manera sistemática y sin poder objetivar, sin cuestionar nada. Lo contrario, insisto, es una aventura llena de riesgo, porque la búsqueda de la verdad interior genera mucho vértigo. Abandonar lo que dicen, abandonar lo que es correcto, abandonar lo que me han enseñado, abandonar aquello que si lo hago, si lo abandono, me va a provocar seguramente perder amigos, perder familia, perder tradiciones, alejarme de todo un mundo que durante X años
me ha sostenido y acompañado, es dificilísimo. Jesús dijo una vez, la verdad os hará libres, pero ocultó una cosa. ¿El qué? La verdad te hará libre, pero infeliz en un mundo como este. Porque este mundo está totalmente asentado en una enorme cantidad de mentiras institucionalizadas. Normalizadas. Y aceptadas. Pero podemos tocar tantos temas que nos provocarían ese enfrentamiento ideológico entre una realidad y otra. Y además, incluso muchísimas veces, cuando lanzamos esta información de una manera sistemática, sin ninguna pretensión dogmática, pero de una manera absolutamente valiente, muchas personas se pueden sentir incómodas porque se sienten amenazadas. De repente, he de renunciar a todo un sistema antiquísimo de creencias, aunque sepan que estas son totalmente falsas. Pero es lo que hay. Manuel, cuando una persona acude a una charla que tú impartes o cómo se toma todo esto, porque son temas muy profundos, también interpreto que todo el que va a escucharte sabe a dónde va, ¿no? Claro. Pero que no son temas fáciles ni que cualquiera pueda entender o que cualquiera pueda recoger, ¿no? Me lo he planteado tantas veces. Tagore decía una frase que a mí me consuela a veces. Decía, de lo que es necesario hablar, no sé nada. Y de lo que sé, no siempre es necesario hablar. Eso lo pensé durante mucho tiempo. Ahora, cuando observo tanto sufrimiento excesivo, tanta soledad aparente, tanta confusión y crisis existenciales, creo que sería interesante el hecho de poder entregar una información neutral y objetivamente para dar pistas de cómo es la realidad, la auténtica realidad de nosotros mismos y de nuestra relación con el universo, con el entorno. Este es un viaje, la vida es un viaje, absolutamente. No estamos aquí para poder aprender nada, porque no creo que podamos aprender nada realmente. Las cosas van cambiando, las experiencias también, todo muta constantemente. La vida es así, y el mundo desde el principio. Estamos aquí para experimentar el tiempo, el espacio, el amor y lo contrario, la lealtad y lo contrario, el sufrimiento y lo contrario, los gozos, los sabores de la realidad, el vino, el pan, el trigo, el abrazo, el amigo, el sexo, la amistad, la soledad, la alegría, todo. Y es un viaje. Y este cuerpo probablemente sea una especie de vehículo que se nos ha permitido para experimentar dicho viaje. Unos tienen como tú un vehículo más hermoso, otros como yo un vehículo más convencional, pero es un vehículo, inevitablemente. Todos los accidentes, que son enfermedades, todos los accidentes en la realidad, y vamos a tomar en cuenta que la enfermedad es la ausencia de equilibrio, se producen por desconocimiento del uso de la maquinaria humana, por desconocimiento de los principios básicos de funcionamiento del cerebro y de tu ser. Si tú tienes en tus manos un vehículo complejo, cualquier tipo de vehículo, y desconoces su mecanicidad, probablemente te vas a estrellar. Tráfico lo sabe. El mayor porcentaje de accidentes se producen por causas humanas y un 1% por causas medioambientales o imprevistas. Pues si traduces ese fenómeno a la enfermedad del ser humano, esta tiene que ver con el hecho de nuestra ignorancia y desconocimiento de lo que somos. Entonces, por eso creo que compartir la información y no formación es interesante. La formación viene del latín, de formatearte, reprogramarte. Eso me parece una barbaridad, un sabotaje, un acto de piratería mental en contra del libre albedrío ideológico del ser humano. Pero la información del latín dentro, me voy a formar dentro de mí mismo, significa que yo te voy a intentar dar una serie de herramientas para que piques como si fueras un minero y te excaves, te perdones, te disculpes, te ames, te gustes y inicies una aventura de descubrimiento de ti misma, universal, escuela de descubrimiento, pero sola. A mí me gusta compartir esa información y después irme, no quedarme.
Pues Manuel, interesantísimo lo que comentas, se nos va el tiempo y me da muchísima pena porque podríamos estar aquí hablando horas y horas. Muchísimas gracias por haber acudido y gracias por todo el don que tienes, que estoy convencida de que lo tienes, por darte a los demás. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer inmenso. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más programas de cerca. Hasta entonces.